Muy buenas tardes, les habla el profesor Hernán de la Barra, kinesiólogo y quiropráctico, y en esta oportunidad revisaremos una clase relacionada con un síndrome bastante común, que es el síndrome llamado neuralgia occipital o también conocido como neuralgia de Arnold. Bueno, este síndrome, eh, hay una sociedad que es la Sociedad Internacional de las Cefaleas, International Headache Society, que dice que es un síndrome doloroso que va a producir un dolor, como lo puse aquí, punzante, paroxístico. Esto es de origen variable, que no es constante, en toda la distribución de nervio occipital menor o mayor, pero claramente vamos a estar hablando más del mayor. Acompañado por hipoestesia, eso significa que la persona va a sentir menos, o disestesias, eso es que la persona siente incomodidad, ¿ya? En todo el territorio cutáneo de este nervio, que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Se trata de una neuropraxia, una neuropatía que afecta al sistema nervioso periférico, y yo le diría que las principales causas compresivas las van a entender más adelante, pero por mientras, para ir adelantando, es el paso a través de ciertos músculos que se encuentran en la zona, cercanos a la zona suboccipital, como es el esplenio semiespinoso, perdón, y el esplenio de la cabeza. Ahora, este nervio de Arnold o nervio occipital mayor, al igual como por ejemplo un síndrome de túnel carpiano, cualquier neuropatía, una vez que se comprima va a generar o va a producir parestesias a toda la región que está inervando, que correspondería a la que ven en la imagen, que es toda la región del cuero cabelludo, de la zona occipital, parte de la zona parietal y algo de la zona temporal. Acá lo que estamos viendo es el plexo cervical. El plexo cervical comprende los nervios desde C1 a C4. El plexo cervical se encarga de la inervación de bastantes músculos de la zona del cuello, entre ellos los músculos suprayoideos, los músculos infrayoideos. Se fijan que también hay una relación con algunos pares craneales como el nervio accesorio, el par canal 11, o el nervio hipogloso, par canal 12. Y quiero que recuerden siempre esto. Nosotros eventualmente vamos a encontrar tres nervios occipitales, pero en realidad el mayor es el más importante. El mayor proviene de la emergencia desde C2 y a veces recibe conexión de C1, pero fundamentalmente C2, ¿ya? El nervio occipital menor va a ser también una continuación o una emergencia de C2. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo el nervio occipital menor. El mayor no lo estamos viendo porque es un nervio que viene directamente acá, es más grande. Y existe un tercer nervio occipital que a veces incluso algunos no lo describen mayormente porque es inconstante, que vendría desde C3. Entonces tengo el occipital mayor y menor que vienen de C2, y el nervio occipital, tercer nervio occipital viene de C3. Acuérdense, el número 3 de tercero de C3, ¿ya? Eso van a ser los territorios sensitivos inervados por los nervios occipitales, donde tiene en el área central el nervio occipital mayor de mayor predominancia, mayor distribución territorial, el tercer nervio occipital inconstante, que estaría encargado de la inervación sensitiva justo de la línea media de la zona posterior y superior del cráneo, y el nervio occipital menor, que tendría quizás una inervación más cercana a la zona mastoidea y retroauricular. Algo importante para entender este síndrome es recordar un poco la anatomía respecto a los músculos que se encuentran en la zona suboccipital. Los músculos que están en esta zona corresponden al grupo llamado suboccipitales, y estos músculos suboccipitales estarían conformados por el recto posterior menor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo superior o menor y el oblicuo mayor o inferior. Son esos los mismos nombres, ojo, que estoy dando. Estos músculos, bien, tienen las siguientes inserciones. O sea, yo diría que la mayoría va acá a la línea nucal inferior, y podemos destacar al recto posterior menor, que va del tubérculo
del arco posterior del atlas al tercio medial de la línea nucal inferior. Luego tengo desde el proceso espinoso S2 al tercio medio de la línea nucal inferior el recto posterior mayor. Luego tengo desde el proceso transverso del atlas hasta el tercio lateral de la línea nucal inferior el oblicuo menor o superior. Y por último, el único que no llegaría a la línea nucal sería el oblicuo inferior o mayor, que va del proceso espinoso S2 al proceso transverso de C1 del atlas. Ahora se dan cuenta, acá aparece una estructura que forma un triángulo. Ese triángulo se llama el triángulo suboccipital. Y suboccipital porque está abajo del hueso occipital. Y este triángulo va a ser importante porque en la base o en el interior van a encontrar algunas estructuras como cuáles. Van a encontrar la arteria vertebral, que va a estar pasando por ahí, cerca de esa zona. Van a encontrar la membrana atlanto-occipital. Y por este triángulo va a salir también el nervio suboccipital, o nervio de C1. El nervio C1 se llama nervio suboccipital. Importante porque inerva varios de estos músculos que están acá. Entonces cualquier compromiso de este triángulo podría generar algún tipo de afección de estas estructuras que estoy nombrando. Entonces recuerden, arteria vertebral, membrana atlanto-occipital y el nervio suboccipital. Ahí estamos viendo la misma imagen del triángulo, pero en una visión lateral, ¿ya? Ahí yo tengo el atlas, tengo el axis, y aquí tengo los músculos, parte de los músculos suboccipitales como están insertándose. Recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior o menor, oblicuo mayor o inferior. Algo importante acá, voy a partir hablando del nervio suboccipital, que fue el que dije que emerge por aquí. Si nos adentramos en esa imagen está bastante más clara. Ahí vemos los músculos que conforman el triángulo suboccipital. Estamos viendo la arteria, estamos viendo la membrana atlanto-occipital, que es como tejido conectivo en realidad que va a conectar el occipital con el atlas. Y acá estamos viendo la emergencia de este nervio suboccipital, C1. Este nervio, algunas cosas importantes, es un nervio meramente motor. Es un nervio que va a inervar a los músculos, a todos los músculos suboccipitales, a oblicuo inferior, oblicuo superior, recto posterior mayor y menor, y también contribuye a la inervación de otros músculos que estarían por encima de esto, como el semiespinoso de la cabeza, ¿ya? Va a ser un nervio exclusivamente motor, no tiene componente sensitivo. Por otra parte, más abajo estamos viendo el nervio occipital mayor, y quiero que recuerden que este nervio occipital mayor es un nervio que no pasa a través del triángulo, sino que da la vuelta acá por debajo del oblicuo inferior para luego discurrir de forma ascendente. Y es un nervio que va a estar dando inervación a algunos músculos como el semiespinoso de la cabeza, bien, va a estar dando también inervación al músculo esplenio de la cabeza, que es un músculo que está un poquito más arriba, ya que está tapado acá, esplenio de la cabeza. Y la idea de este nervio es que atravesando al semiespinoso, atravesando al esplenio, ¿ya? Atravesando al trapecio, va a ir hacia la zona del cuero cabelludo de la región nucal. ¿Ya? Ese es el objetivo. Es un nervio mixto porque tiene componente motor, inerva motoramente de los músculos que ya indicamos, semiespinoso y esplenio de la cabeza, y tiene un componente sensitivo, inervando la zona del cuero cabelludo. Importante acá que, esto es una pregunta no menor, pero de los 4 músculos que forman la masa suboccipital, el único que podría recibir aporte del nervio occipital mayor sería el oblicuo inferior o mayor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las causas de compresión? Lo más común es que el nervio occipital mayor se comprima por el músculo semiespinoso de la cabeza
o el músculo esplenio o el trapecio, pero el semiespinoso de la cabeza es como el músculo más relevante o el que casi siempre se asocia a la neuralgia del nervio occipital mayor. Ahí estamos viendo un poco lo mismo, mira, semiespinoso de la cabeza y miren cómo ahí vemos el triángulo, el suboccipital o C1 que está dentro de ese triángulo, ahí estaría más en el fondo la arteria vertebral, parte del arco posterior del atlas, por donde está pasando la arteria, la membrana transoccipital, y por fuera de todo este sistema está discurriendo de forma ascendente este nervio occipital, y aquí están las causas de neuropraxia, semiespinoso de la cabeza, y acuérdense que tengo el esplenio más arriba y el trapecio, ¿ya? Ahí tengo el tercer nervio occipital que viene de C3, ¿ya? Ahora, se cuestiona la neuralgia occipital por sí sola. Entonces, en general, casi siempre se asocia a alguna otra causa que pueda generar algún proceso inflamatorio del nervio occipital mayor, ¿ya? O también algunos procesos de contracción muscular, mantenidos, contracturas o acortamiento que puedan afectar la salida del nervio occipital mayor desde C2. Acuérdense que en cervicales C1 estaría pasando entre C0, C1 y C2 estaría pasando entre el atlas y C3. C2, perdón. Entre el atlas y C2. Y C3 estaría pasando entre axis C2 y C3. Bueno, causas pueden ser traumas, por ejemplo, después de un latigazo, golpes o contusiones occipitales, compresiones vertebrales. También hablan a veces de postcraneotomías occipitales, cuando necesitan hacer una incisión y abordar el sistema nervioso, generando una ventana, removiendo parte del fondo del cráneo. Herpes zóster, infecciones virales del nervio, diabetes mellitus, inflamaciones vasculares o problemas articulares como la gota, con acumulación de cristales de ácido úrico. La clínica clásica de la neuralgia de Arnold o nervio occipital mayor es que afecta principalmente a mujeres. Existe dolor en la zona occipital, o más específico si usted quiere en la unión cérvico-occipital de predominio unilateral. Como es una neuropraxia dada por estos músculos, consecuencia de las cosas que ya mencionamos, genera parestesias en todo el territorio del cuero cabelludo inervado por el nervio occipital mayor. Y las contracturas musculares, como dije, están sobre todo asociadas a contracturas del semiespinoso de la cabeza, del esplenio de la cabeza o el trapecio superior, ¿ya? Pero sobre todo el semiespinoso es como el músculo más relevante, ¿ya? A veces puede dar dolor retroauricular o manifestación de sintomatología retroauricular o incluso parietal o frontal. Y eso lo vamos a ver, ¿por qué? Porque existen conexiones básicamente nerviosas a nivel del plexo cervical con algunos de los nervios que provienen de la misma zona. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un nervio, ese triángulo que estamos viendo ahí es el triángulo cervical posterior, que está dado por el esternocleidomastoideo por adelante, el trapecio, porción superior por detrás, y la clavícula como límite inferior. Y acá nosotros tenemos el nervio supraclavicular que tiene varias ramas, pero dentro de estas ramas del nervio supraclavicular hay una que se llama el nervio auricular mayor. Y el nervio auricular mayor inerva sensitivamente toda la región retroauricular, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? Este nervio auricular mayor manda información hacia C2 y C2 también recibe la información aferente del occipital mayor, la información sensitiva del cuero cabelludo. Por lo tanto, muchas veces el sistema nervioso lo interpreta como que el dolor también procedería del pabellón auricular. O sea, por eso a veces el diagnóstico incluso puede tender a confundir, porque las aferencias a veces en los niveles cervicales son comunes. Otra cosa que también puede servirnos o que puede de repente confundir es lo siguiente. El nervio trigémino
bien, que tiene básicamente tres ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular, donde las tres son sensitivas y la última solamente tendría un componente motor, o sea, la última sería mixta y las otras dos son sensitivas. Toda la información aferente que viene desde la cara va a ir directamente al tronco encéfalo, a los núcleos del nervio trigémino, que son los siguientes: el sensitivo principal, el mesencefálico, el motor y el espinal. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente, que la información aferente de C2, la que habíamos dicho que viene del nervio occipital mayor, que está acá en la zona del cuero cabelludo, esta información aferente de C2 converge en algunos de los núcleos del trigémino, específicamente el sensitivo principal y el espinal. Por lo tanto, por estas conexiones aferentes de C2 con estos núcleos del trigémino espinal y sensitivo principal, también el sistema nervioso lo puede interpretar como que el dolor de la neuralgia occipital, que es de C2, podría proceder también desde la cara o de las zonas inervadas por el trigémino. Entonces, ojo con eso, a veces no es solamente la parestesia de la región nucal, sino que da como indicio de que podría parecer que hubiesen problemas retroauriculares o incluso cerca de la región frontal. Ahora, según los criterios de la International Headache Society, o Sociedad Internacional de la Cefalea, en el fondo que han definido este síndrome como un síndrome que causa dolores punzantes, variante o paroxístico en territorio del nervio occipital menor o mayor, con hipoestesia o disestesia. Establece 4 criterios para el diagnóstico. El primero es que el dolor debe sentirse en la distribución del nervio occipital menor o mayor. El segundo, el dolor debe ser de tipo punzante, agudo, bien, digamos, específico en la zona, y con incluso algún tipo de sensación de quemadura entre los paroxismos, entre los episodios. El nervio afectado se encuentra sensible a la palpación. De hecho, si palpamos cerca de la zona muscular del semiespinoso de la cabeza, la persona va a percibir bastante dolor, porque va a estar inflamado el nervio por la neuropraxia que está dándose por la compresión muscular. Y importante que el cuadro clínico va a variar cuando se enfrente uno a algún tipo de bloqueo anestésico local del nervio afectado. Son los criterios entonces de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Diagnósticos diferenciales del síndrome, esta neuralgia, este síndrome de la neuralgia de Arnold, sería por ejemplo la cefalea tensional. Cefalea tensional es cefalea básicamente, como el nombre dice, por estrés. La migraña tensional de intensidad leve, moderada, pero no tiene un compromiso neuropático, o sea, no te va a estar generando parestesias, ojo con eso, ni tampoco va a ir variando en función de los criterios de bloqueo, por ejemplo, anestésico que uno le puede dar a la zona suboccipital. Y aparte que el territorio de dolor es occipital, cervical y también a veces como tipo cintillo, que va de un lado a otro. Habitualmente la cefalea tensional de predominio bilateral incluso. La migraña cervicogénica o síndrome de Barchi-Roche, esto en el fondo son crisis de migraña por movimientos cervicales, producto de la compresión de las arterias vertebrales, pero esto normalmente ocurre en columnas que están degeneradas, que presentan osteofitos, que puedan invadir el canal vertebral o que afecten el ascenso, el recorrido de las arterias vertebrales por los agujeros intervertebrales, ¿ya? Entonces son migrañas en realidad vértebro-basilares con algún compromiso cervical. El otro digamos, diagnóstico diferencial sería el síndrome cuello-lengua. Estos son problemas de dolor occipital que ocurren por rotaciones bruscas de la cabeza y que se asocian a sensaciones subjetivas
de parestesias en la hemilengua y del mismo lado. Ahí voy a explicar un poco por qué. Se produce normalmente cuando ocurren compresiones de la raíz de C2 o por disfunciones hipomovilidades entre C1 y C2, ¿ya? Cuando se comprometen las fibras propioceptivas aferentes que vienen de la lengua y que pasan cerca del nervio hipogloso. A ver, si nos volvemos un poco atrás en relación, para que me entienda un poco lo que quiero decir, es que eh, nosotros tenemos acá el nervio hipogloso y en general, yo les comenté que el nervio occipital mayor fundamentalmente viene C2 y algunos describen un pequeño componente de DC1, ¿ya? Pero ¿cuál es el tema? Que las aferencias que vienen desde la lengua, que viajan básicamente por el nervio hipogloso hacia el sistema nervioso, también existen conexiones justamente con C1 y podría quizá también un dolor de este tipo, de cervical, asociado a la lengua, confundirse con una neuralgia occipital. Pero insisto, acá estamos hablando de un territorio más sensitivo nucal comparado con un territorio parestesias que van a ser de la lengua. Ahora podrían manifestarse los dos problemas sin duda. ¿Ya? Tenemos también problemas de la unión cráneo-cervical, malformaciones como la de Arnold-Chiari, pueden provocar dolores occipitales. A ver, Arnold-Chiari, sí, mira, voy a buscar una foto de Arnold-Chiari. Arnold-Chiari. Todos estos son tumores y se dan cuenta, mira lo que ocurre. Aquí todo lo que es troncoencéfalo, incluso, bueno, más bien el parte del cerebelo, invaden el canal. Es una malformación donde todo el troncoencéfalo cerebelar y cerebelo se encuentra en una disposición más caudal. Acá, como dice, es un cerebelo herniado, ¿ya? Eso pasa en el Norchiari. Y esto genera trastornos motores muy importantes de la coordinación, pero esto podría ser un problema, digamos, que esté generando acá eh, compresiones de todas las aferencias que vienen desde C1, desde C2, que son los niveles que estamos estudiando, ¿ya? Entonces tenemos malformaciones como la de Norchiari, eh, también trastornos adquiridos de la unión cráneo-cervical como tumores primarios, ¿ya? Está también la enfermedad de Payet, ¿ya? La enfermedad de Payet del hueso, cuando el hueso pierde su mineralización por el aumento de la actividad osteoclástica, y cualquier compromiso en el fondo que espondilosis cervicales, hernia más raro, pero cualquier compromiso que afecte la unión cráneo-cervical. En general la hernia va a ser más rara porque vamos a tener hernia desde C1, C2 para abajo. O sea, perdón, desde C2, C3 para abajo. No es C1, C2 ni C0, C1, porque en estos niveles no hay disco intervertebral. Así que eso sería más raro, pero para que consideren. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de esta condición? El tratamiento habitualmente es farmacológico, con carbamazepina e indometacina, ¿ya? Esto- Estos tratamientos farmacológicos en general eh, van a ser bastante el dolor. También a veces hay bloqueo del nervio afectado, bloqueo con fármaco, justo en el punto por donde el nervio debería estar discurriendo eh, directamente para ir hacia el cuero cabelludo, ¿ya? Justo en ese punto. Y eso puede ser con betametasona o lidocaína. Em, Mira, solamente un detalle. En general, si se dan cuenta, acá estoy hablando de anestésicos locales, básicamente. Y estos son sustancias que ya se usan eh, incluso en tratamientos antidepresivos, ya por el estrés, por la tensión que hay, porque también eso puede ser un factor que genere finalmente el espasmo, el acortamiento muscular de la zona. Cuando en casos ya mayores,
Se puede indicar incluso la liberación quirúrgica del nervio occipital mayor del trapecio, o la neurolisis y la neurotomía, que ya tiene que ver con la neurolisis. Habitualmente es química, con sustancias ácidas que se inyectan para quemar al nervio, o la neurotomía, que es la resección o el corte del nervio, cosa de que ya no esté generando más molestias hasta hacia la zona del cuero cabelludo. Hay un poco, ¿dónde serían puntos anatómicos donde se podría palpar esto? Si vamos a la protuberancia occipital externa y proyectamos una línea hacia la mastoides, justo en el punto medio de esa línea, más tirado hacia el centro, vamos a encontrar, ahí está la mastoide, ojo, vamos a encontrar el recorrido del nervio occipital mayor, y es un punto bastante sensible, ¿ya? Un punto bastante sensible que a veces se lo pueden presionar, de hecho, y va a causar incomodidad, y es el punto donde se hacen los bloqueos anestésicos con lidocaína, por ejemplo. Yo creo que algo importante siempre igual es tener imágenes, porque las imágenes nos van a poder permitir también evaluar cómo está la indemnidad de los espacios eh, suboccipitales, espacio entre C1 y C2, y ahí lo más aconsejable sería tener una tomografía axial computada, una resonancia, para justamente poder descartar alguna de estas causas de dolor secundario, ¿ya? Entonces, en resumen, este es un cuadro que va a ser una neuropatía, una neuropraxia. Se afecta al nervio occipital mayor que procede de C2, a veces recibe componente C1. Este nervio, en su recorrido por intentar alcanzar el cuero cabelludo de la región occipital, nucal, parte parietal y parte mastoidea, sufre compresiones nerviosas por algunos de los músculos por donde atraviesa. Semiespinoso de la cabeza, fundamentalmente, es el caso más común, o puede ser también el esplenio de la cabeza o trapecio, pero el semiespinoso es el más común. Y va a producir finalmente eh, incomodidad y dolor de cabeza en todo el territorio. ¿Mm? Eso sería entonces la exposición de la clase de neuralgia occipital. Por favor, revisen la clase y estamos entonces